Muy bien, bienvenidos a la segunda parte de esta primera clase de la Cátedra de Maquinarias Agrícolas de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Litoral. En esta oportunidad vamos a ver lo que son los motores del tractor. Vamos a ver sus partes, sus diferentes sistemas y algunas recomendaciones de uso. El motor tiene partes fijas, ¿sí? Son elementos fijos que se van mencionando de abajo hacia arriba. En la parte inferior de todos los motores, recuerden, como vimos en el primer video, en la actualidad todos son motores de combustión interna, diésel, ¿sí? En este caso tienen y son todos de 4 tiempos. Lo que es el cárter es la reserva de aceite. Luego vamos a ver cuál es su función. Pero en el fondo del motor está la reserva de aceite, que tiene una bomba que hace circular el aceite por todo el motor. Luego otro elemento fijo es el block, donde vamos a encontrar lo que es los cilindros, ¿sí?, del motor. Luego viene la culata o tapa de cilindro, ¿sí? El block lleva el cilindro, arriba está la tapa del cilindro, o también llamada culata. Esta tapa de cilindro o culata lleva las válvulas, por lo tanto, la que está arriba va a ser la tapa de válvula. También tenemos elementos móviles dentro de lo que es el motor, los cuales son el cigüeñal, que es el que tiene movimiento rotacional y que luego transmite hacia las ruedas la energía, la potencia. Luego tenemos las bielas, ¿sí? Luego tenemos lo que es el pistón. Luego tenemos las válvulas. En este caso tenemos 4 válvulas por cilindro. Recuerden que el pistón está dentro del cilindro. 2 son de admisión y 2 son de escape. Y luego tenemos el árbol de levas. Cada una de estas son las levas, que la función es abrir y cerrar las válvulas. Estas válvulas tienen un resorte que las mantiene cerradas y la leva lo que hace es empujar la válvula para que se abra. Entonces recordamos, arrancamos por el cigüeñal, las bielas, el pistón, las válvulas y el árbol de levas. Esos son los elementos móviles de un motor diésel 4 tiempos. ¿Cuál es el ciclo del trabajo de los motores? El motor tiene 4 tiempos, 4 momentos, ¿sí?, que son la admisión, la compresión, la combustión y el escape. El ciclo arranca con el pistón en la parte superior. El mismo baja, ¿sí?, al tiempo que se abre la válvula de admisión, por lo tanto ingresa aire al cilindro. Cuando el pistón se encuentra en su punto máximo inferior, o sea, lo más bajo que puede llegar por el movimiento, la válvula de admisión se cierra y en ese momento el pistón comienza a subir. Como las válvulas están cerradas, se produce una compresión del aire dentro del cilindro. Esa compresión hace que se eleve la temperatura. Cuando el pistón llega a su punto máximo superior, ¿sí?, se produce la inyección del combustible. ¿Sí? Este es el inyector y por ahí inyecta el gasoil al cilindro. Esto se llama cámara de combustión, la que queda acá arriba. Cuando se inyecta el gasoil,
sea lo que es la combustión, la quema del combustible junto con el aire, porque el aire que ingresó lleva oxígeno, ¿sí?, que mezclado con el combustible, que es el gasoil, se quema y esa expansión, ¿sí?, esa expansión de la quema va a hacer que el pistón baje. Entonces este es el único tiempo en el que hay trabajo, porque el pistón va a bajar por la combustión del gasoil con el oxígeno. Entonces, en la combustión el cilindro baja nuevamente del punto máximo superior al punto máximo inferior. Cuando llega al punto máximo inferior, se abre la otra válvula, o sea, la válvula de escape, y el cilindro sube en este tiempo que se llama escape, eliminando los gases que quedaron luego de la combustión. Cuando el pistón llega a su punto máximo superior, esa válvula de escape se cierra y la válvula de admisión se abre, dando inicio nuevamente al ciclo, yendo el pistón hacia abajo. Reiteramos que en este caso se observan únicamente una válvula de admisión y una válvula de escape, pero puede haber 2 y 2. Esta es la cámara de compresión, cámara de combustión, ¿sí? Cámara de compresión es donde se comprime el aire y la cámara de combustión es el punto donde se quema el combustible. ¿Cuáles son los principales sistemas de funcionamiento del motor? Tenemos el sistema de combustible, ya lo vamos a ver, sistema de lubricación, ¿sí?, que es el que lleva el aceite, sistema de aspiración de aire, ¿sí? Recuerden que para que el motor funcione necesita un combustible, que es el gasoil en este caso, y un comburente, que es el aire que le va a proporcionar el oxígeno. Entonces necesitamos un sistema de aspiración para darle al motor ese aire. Y el sistema de refrigeración, ¿sí? Al haber un consumo de energía donde se eleva la temperatura, necesitamos refrigerarlo para que no se fundan las partes del motor. Entonces, el sistema de combustible que tiene todo motor. Vamos a tener un depósito, que es el tanque de combustible, el cual va a tener una salida en la parte inferior, que va a ir a una trampa de agua. Aquí lo que hace es, por diferencia de peso, acumular agua en la parte de abajo. Viene a esta parte, que es una bomba alimentadora, ¿sí?, una bombita de no mucha presión, que lo que hace es llevar el combustible hacia la bomba inyectora. Antes de llegar a la bomba inyectora, vamos a tener 2 filtros de combustible. ¿Por qué? Porque nosotros debemos llegar al cilindro con el combustible lo más limpio posible y el aire lo más limpio posible. Entonces tenemos doble filtro antes de la bomba. La bomba inyectora va a enviar combustible al inyector, que habíamos visto antes, el encargado de inyectar el combustible adentro del cilindro. Obviamente, aquí no va a llegar la cantidad justa de combustible, ¿sí? Siempre va a llegar un poco más. Más vale que sobre y no que falte. Entonces, eso poco que sobra va a salir por el retorno y va a venir a la bomba. Y de la bomba vuelve al tanque. Entonces ahí es donde se cumple todo el ciclo o el sistema del combustible. Puntos a tener en cuenta en el combustible también es el almacenamiento. Recordemos que tiene que ser lo más limpio posible, por eso el almacenamiento también es muy importante.
pueden almacenar, por ejemplo, bajo suelo, al aire libre o en tachos más pequeños, ¿sí? Pero siempre tienen que tener una inclinación para que todo lo que sea sedimento o agua se acumule acá en el fondo, que tenga una descarga, en lo posible, que tenga una descarga para poder limpiarlo, pero que la bomba que va a extraer el combustible esté siempre lo más profundo posible, pero fuera del alcance de lo que es los sedimentos y el agua que nos pueda arruinar todo lo que es el sistema de combustible. Porque más allá que tengamos los filtros, si nosotros le ponemos un combustible sucio, vamos a tener que cambiar los filtros muchas más veces, y también si nosotros no lo cambiamos y le estamos poniendo combustible sucio, algo de suciedad va a pasar, nos va a romper el sistema o no va a dejar pasar la suficiente cantidad de combustible al motor, por lo tanto no va a trabajar correctamente. Y también tenemos tanques móviles para llevar el combustible a donde esté trabajando las diferentes máquinas, ¿sí? Que en este caso debemos tener cuidado con lo que es la parte de sedimentación, porque al estar en continuo movimiento se va agitando. Entonces esto tenemos que usarlo lo más rápido posible, no usarlo de depósito. El combustible que traslademos en este tipo de tanque hay que tratar de usarlo enseguida para que no se dé esa sedimentación y acumulación de sedimentos y agua. Bien, ¿por qué se recomienda, ¿sí? ¿Por qué se recomienda llenar el tanque de combustible una vez que terminamos de trabajar? Porque dentro del tanque, ¿sí?, se eleva la temperatura. Siempre todo lo que es el motor, el tractor, todo alrededor del tractor, va a haber una elevación de temperatura, va a haber calor. Entonces, al elevarse la temperatura, el aire que esté dentro del tanque es menos denso, ¿sí? Al ser menos denso, ¿sí?, cuando se enfría y gana densidad, entonces va a ingresar aire del exterior. Cuando ingresa aire del exterior, ingresa con humedad, ambiente. Pero al chocarse con las paredes y con el gasoil, principalmente con las paredes que tiene otra temperatura, esa humedad se condensa, se transforma en agua, en gotas de agua, y se mezclan con el gasoil acumulándose en el fondo. Esto va a hacer que la trampa de agua se llene mucho más rápido, ¿sí?, que los filtros también tengan que trabajar más. Entonces lo que se recomienda es, yo lleno de gasoil el tanque cuando termino de trabajar, entonces saco esa masa de aire, ¿sí?, saco toda esa masa de aire y no permito que ingrese una masa de aire con humedad ambiente, evitando todo el problema de acumular agua en el tanque. Entonces, precauciones a tener en cuenta: usar combustible de procedencia conocida, siempre va a ser mejor si nosotros conocemos el combustible que utilizamos. Cuando nosotros cargamos nuestros tanques de reserva, ¿sí?, donde los vamos a guardar, dejar de decantar el combustible, ¿sí?, para que se acumule en el fondo esa capa de sedimento y de agua, para usar el combustible lo más limpio posible. Respetar los cambios de filtros, ¿sí?, y emplear filtros que sean de calidad. Todas estas recomendaciones va a ser a una mayor durabilidad del motor, ¿sí?, y disminución de gastos en reparación. El sistema de lubricación. Aquí es donde nosotros vamos a utilizar el aceite en los motores. ¿Cuál es la función? ¿Sí? Porque la principal función del aceite es eliminar la fricción o rozamiento entre las piezas para
evitar el desgaste y facilitar el deslizamiento. Esa es la principal función, lubricar. Pero tiene otras funciones también, como es enfriar, limpiar, por eso tenemos filtros de aceite, hacer hermético todo el sistema, porque el aceite lo que hace es las pequeñas aberturas que pueda llegar a haber en las diferentes uniones, las termina cerrando el aceite, ¿sí? Y neutraliza ácidos también. Eso es muy importante para el mantenimiento de los motores. Ahora, ¿qué tipos de aceite existen en el mercado? ¿Sí? Todos están bajo normas. Entonces tenemos los SAE, ¿sí? Y tenemos SAE 10, SAE 20, W20, SAE 30, ¿sí? SAE 40, ¿sí? Que los que dice únicamente 30, 40, ¿sí? 10W son aceites monogrado. Y los que dicen 10W30, 15W30, 20W20, 15W40, que tiene barra y otro número, son multigrados. ¿Qué significa eso? Que sean multigrados o que sean monogrados. Si nosotros observamos, el SAE 10W va a funcionar desde menos 5 grados centígrados hacia abajo. O sea, va a mantener la viscosidad, va a mantener su funcionalidad en esta temperatura, en grados centígrados, ¿no? Desde menos 5 hacia abajo. El SAE 30 va a trabajar entre los 5 grados y los 30 grados, va a mantener su funcionalidad. El SAE 40 va a trabajar, va a mantener sus características en 40 grados. ¿Sí? Ahora, ¿por qué entonces existen los multigrados? Que los multigrados lo que hacen es abarcar lo que es la característica del SAE 10 con el SAE 30. Fíjense que va desde menos 20 hasta 20 grados centígrados. El SAE 15W30 va a ir desde menos 10 grados hasta 25. El SAE 15W40, que es uno de los más utilizados, va a ir desde menos 10 grados hasta arriba de 40, 50, 60 grados. O sea, abarca la característica del SAE 40 y parte del SAE 10W. ¿Cuál es la ventaja de estos multigrados? Que nuestro rango de utilización es mucho más amplio. ¿Sí? Nosotros podemos usar este aceite tanto en invierno como en verano. Igualmente, nosotros tenemos que ir conociendo nuestras máquinas y podemos ir trabajando, depende de la temporada, con un 10W30 y después pasar a un 15W30 o pasar de un 15W30 a pasar a un 15W40, dependiendo de las condiciones en las que vamos a trabajar. ¿Cada cuántas horas se cambia un aceite? Esa es una pregunta muy común. ¿Cada cuántas horas yo cambio el aceite? ¿Sí? Estas horas son orientativas. Ustedes tengan en cuenta que siempre hay que leer los manuales de todo lo que compremos. Nosotros compramos un aceite, vemos el manual, las indicaciones de uso. En un tractor te van a decir, el manual de uso te va a decir, este aceite hay que usar este tipo de aceite, cambiarlo cada tantas horas de uso. Siempre leer la información y respetar lo que dice el fabricante. Pero orientativamente, el aceite del motor se cambia cada 300 horas de uso, el aceite de transmisión cada 1000 horas de uso y la de los reductores cada 1200 horas de uso. Ya vamos a ver, transmisión y reductores lo vamos a ver en otro video pero esas son aproximadamente las horas cada cuánto se tiene que cambiar el aceite. Las correas. Ustedes saben que los motores funcionan con correas de distribución, desde el cigüeñal, ¿sí? Envía movimientos a los otros elementos que necesitan movimiento, por ejemplo el alternador, el ventilador, si tenemos aire acondicionado, al aire acondicionado,
etc. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta de las correas? ¿Qué tenemos que observar en las correas? Que no estén cortadas, ¿sí? Que no estén agrietadas, resecas, ¿sí? El desgaste que tienen, ¿sí? Entonces, es importantísimo saber cada cuántas horas tenemos que cambiar las correas, ¿sí? Es importantísimo chequearlas porque donde se rompe una correa de estas, el costo puede ser altísimo. Ahora, cuando cambiamos la correa, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Debe quedar bien tirante? ¿Debe quedar floja? No, ni muy tirante, porque podemos romper todo lo que son los rodamientos, ni muy floja, porque va a patinar. Entonces, ¿cuánto yo tengo que estirar una correa? Generalmente lo que se hace es estiro la correa y le hago presión, ¿sí?, en la parte media de 2 puntos, ¿sí? Busco que sea una distancia relativamente representativa y al hundir en la parte media tiene que tener un recorrido de aproximadamente 1,5 centímetros. Esa sería la tensión correcta que tiene una correa. Que no quede ni muy tirante, que no baja nada, ni que quede floja, que tenga un recorrido de 5 centímetros. Cuando yo aprieto debe estar en 1,5 centímetros ese recorrido. Bien, el filtro de aire. Es importantísimo el filtro de aire porque el aire debe entrar limpio, muy limpio, porque por lo general el aire tiene tierra que es abrasiva. ¿Qué quiere decir que es abrasiva? Que nos va a comer todo lo que sea las camisas del cilindro, el pistón, ¿sí? Entonces perdemos compresión. Si perdemos compresión, perdemos potencia. Entonces es importantísimo que el filtro trabaje bien. ¿Cuáles son los componentes que vamos a tener? La entrada de aire, ¿sí?, tiene un conducto que entra a lo que es la carcasa, ¿sí?, del filtro. Esa carcasa tiene una descarga automática de tierra cuando se acumula mucho. Luego pasa por un predepurador, ¿sí?, que va a eliminar la tierra más gruesa. Y luego va a pasar por el cartucho, que es el filtro en sí, que es el que se usa en la actualidad, es de celulosa. ¿Sí? Filtro de celulosa, básicamente de papel, ¿sí? Son de un papel especial, más parecido a un cartón, ¿sí?, plegado. Ya vamos a ver que es todo plegado para aumentar la superficie de contacto para poder limpiar más. Una vez que pasa el aire, todo lo que sea en la tierra o los distintos elementos que hay en el aire queda en esa celulosa, en ese cartón, y el aire pasa totalmente limpio, ¿sí?, pasa totalmente limpio hacia el motor. Algunos sistemas vienen con sensor de vacío, que lo que hace es tomar la información de que no está pasando suficiente aire, entonces hace un vacío. Entonces, al no pasar suficiente aire, nos indica que ya tenemos que limpiar o cambiar el filtro de aire. ¿Por qué es importante cambiar este filtro de aire? Nosotros tengamos en cuenta que un motor está consumiendo aproximadamente 20 metros cúbicos por litro de combustible. O sea, la mezcla dentro del cilindro es de 20.000 litros a 1 litro. 20.000 litros de aire a 1 litro de combustible. El aire tiene un contenido de polvo aproximadamente, porque también va a depender de las condiciones de trabajo. No es lo mismo trabajar en una siembra directa, ¿sí?, que trabajar pasando un disco donde la elevación de polvo, de tierra, es mucho mayor. O no es lo mismo cosechar un maíz que esté en una época de mucha seca o un trigo de mucha seca
donde vemos que levanta mucho polvo, entonces la cosechadora va a estar absorbiendo ese aire con todo ese polvo. Pero aproximadamente el aire tiene 0,02 a 0,05 gramos por metro cúbico. ¿Sí? Entonces, si tenemos un tractor de 6 cilindros de 6.000 centímetros cúbicos de cilindrada, el consumo de aire en una jornada normal es de 3.384 metros cúbicos. ¿Sí? Entonces, si nosotros calculamos ese 0,02 gramos por metro cúbico, la cantidad de polvo en una semana que está reteniendo ese filtro es 1 kilo. O sea, 1 kilo de tierra es lo que nosotros acumulamos en el motor en una semana. Entonces, imaginen ese filtro, si nosotros no lo limpiamos, a la semana va a tener 1 kilo de tierra. Si ustedes conocen los filtros, el aire no pasaría. Entonces, es importantísimo que nosotros vayamos controlando los filtros. Uno de las recomendaciones es todos los días o cada 2 días revisar el filtro de aire y realizar una limpieza. ¿Cuál es la limpieza del filtro? Primero, cuando se saca el filtro, se golpea suavemente sobre una superficie que no sea dura, o sea, sobre la cubierta de la máquina, por ejemplo. No sobre algo de hierro, porque vamos a abollar y vamos a deformar el filtro. Y luego se sopletea. ¿Sí? Con aire a presión nosotros lo limpiamos. Pero hay que tener en cuenta que el aire debe ser en sentido contrario al de trabajo del filtro. Nosotros no debemos sopletear en la misma dirección que va a entrar el aire que nosotros cuando esté trabajando el filtro, sino que tenemos que hacerlo en el sentido inverso, porque toda la tierra que nosotros tenemos afuera es la que queremos sacar. Entonces, soplamos de adentro para afuera, sopleteamos de adentro para afuera, eliminando la tierra. También hay que tener cuidado cuando se realiza esta limpieza, porque si esa presión de aire es muy fuerte, puede romper estos cartuchos de celulosa. Este cartón lo puede romper. Y nosotros tengamos en cuenta que las partículas de tierra son muy, muy pequeñas. Entonces, lo recomendable, cambiarlo. Obviamente, si nosotros estamos trabajando en un lugar de muchísima tierra, no vamos a andar cambiando de filtro, un filtro por día o un filtro cada 2 días. Pero sí vamos a limpiarlo, pero teniendo la precaución de soplar de adentro hacia afuera y con una presión aceptable, que esa presión se la vamos a dar por la distancia para no romper el filtro. Bien, sistema de refrigeración. Como dijimos, los motores levantan mucha temperatura. Por lo tanto, hay lugares del motor, la temperatura es variable, pero hay lugares donde supera los 1000 grados y el lugar más frío debe estar en los 500 grados. Entonces, nosotros tenemos que refrigerar ese motor. Hay 2 sistemas de refrigeración, ¿sí? Los principales, que son uno por aire, ¿sí? Y otro por agua. El sistema por aire lo que hace es circular aire por la parte externa del cilindro, ¿sí? Y entonces va eliminando ese calor. ¿Cómo nos damos cuenta que un motor es refrigerado por aire? Por estas paletas que tienen aquí, que lo que hace es aumentar la superficie de contacto de la pared del motor con el aire que va a pasar. El ejemplo más claro que nosotros tenemos es el motor de las motos. Si nosotros observamos las motos, el motor de las motos, tienen estas paletas, ¿sí? Que son porque son refrigerados a aire, no son refrigerados a agua. En el mismo andar, el aire que pasa lo va refrigerando, ¿sí? Si no tuviera estas aletas, la superficie de contacto sería únicamente esa pared. Entonces sería más difícil, necesitaríamos más volumen de aire para refrigerar. De esta manera aumentamos la superficie. La refrigeración por agua, ya necesitamos todo un sistema cerrado,
estamos en un sistema cerrado por donde va a circular agua. ¿Sí? El agua viene por aquí, pasa por el motor y luego vuelve a un radiador. El radiador tiene todas serpentinas que también tienen área de contacto aumentada por paletas, donde la entrada de aire va a hacer que se refrigere el agua que pasa acá por la serpentina, da muchas vueltas, hasta que vuelve a pasar por el sistema. Entonces cuando llega acá ya llegó fría, porque el recorrido es muy largo. Este sistema es un sistema cerrado, donde nosotros no tenemos que tener ninguna pérdida de esta agua, porque donde nosotros perdemos agua, se deja de refrigerar, eleva temperatura y corremos riesgo que se rompa y se funda el motor. Entonces, la refrigeración por aire consiste en un ventilador que va a enviar, en los tractores, consiste en un ventilador que va a enviar una corriente de aire, ¿sí? Que va a ir hacia los cilindros para refrigerar. ¿Sí? Este es un motor refrigerado por aire, fíjense que es cerrado, ¿sí? Es cerrado acá arriba en realidad, no es cerrado como el de refrigerado por agua. Lo que tiene es un ventilador, una turbina, que va a enviar el aire, ¿sí? A presión, y ese aire a presión va a pasar por los cilindros y va a refrigerar el motor. Va a pasar en este sentido. Aquí adentro tiene todas las paletas, ¿sí? que vimos anteriormente. Ahora, el refrigerado por agua lo que tiene es una circulación de agua generada por una bomba, obviamente, la cual cuando pasa por el motor y se calienta vuelve a un depósito que es el radiador, el cual enfría el agua para que luego vuelva a ingresar. Hoy en día lo que tienen son unas válvulas llamadas termostatos para mantener la temperatura estable. A medida que este termostato se va calentando, abre la circulación de agua para que circule más agua para enfriar, y cuando baja la temperatura del motor, este termostato cierra la circulación de agua para que circule menos agua, entonces no lo enfría por demás. Entonces mantiene la temperatura del motor. Aquí observamos, ¿sí? Que tenemos el radiador, ¿sí? Un ventilador que va a enfriar. Este es el termostato que va a hacer que circule mayor o menor cantidad de agua. ¿Sí? Aquí circula el agua por todo, acá alrededor. Esto sería en el block, si recordamos el nombre. Esto estaría en el block del motor. ¿Sí? Y algunos tienen un intercambiador de calor que es una ayuda más al radiador. Bien. Sistema de inyección. Recordemos que el motor, para que funcione, tiene un inyector en la parte superior, generalmente entre las válvulas, que es el encargado de inyectar el combustible al cilindro cuando el pistón sube. Tenemos diferentes sistemas de inyección, ¿sí? Unos a través de bombas, que tenemos dos tipos de bombas. La lineal, fíjense que las salidas están dispuestas en forma lineal, y la bomba rotativa. La bomba rotativa va girando, este sistema gira y va coincidiendo la entrada de combustible con cada una de las salidas para cada inyector. Obviamente, si nosotros vemos acá 6 salidas, es porque esta bomba es para 6 cilindros, es para un motor 6 cilindros, pues tiene 6 salidas, va a 6 inyectores, uno a cada una, por lo tanto es un motor 6 cilindros. En este caso tenemos 4, 1, 2, 3, la cuarta por el corte no se ve, pero esta bomba es una rotativa para un motor 4 cilindros, porque tenemos 4 salidas. Lo que hace este sistema es,
a medida que va girando, va conectando la entrada de combustible, ¿sí?, a través de un impulso, pues por eso es una bomba, impulso de combustible, pero se va conectando con los diferentes inyectores, dándole combustible una vez a cada uno en forma rotativa. En cambio, la lineal trabaja de forma similar, no igual, a un motor. Tenemos aquí un árbol de levas que va haciendo que los pistones que están aquí dentro, estos pistones, vayan impulsando combustible, ¿sí?, a la cañería que va a ir hasta el inyector. Y el otro sistema novedoso es el Command Rail, que es el sistema de inyección electrónica. En este caso, el sistema de inyección electrónica, la apertura y cierre del inyector se da por un motor piezoeléctrico que lo que hace es determinar a través de energía eléctrica, de imanes, la apertura y cierre del combustible. Dado que en el anterior, ¿sí?, la apertura y cierre del inyector se daba por la presión de la bomba. Cuando la bomba ejercía presión, el inyector se abría y dejaba pasar combustible. Cuando la presión bajaba, ¿sí?, cuando el pistón bajaba y dejaba de haber presión, el inyector se cerraba. En la bomba rotativa es igual. Pero en el sistema Command Rail, la presión de combustible, que viene por aquí, la presión es constante, siempre tiene la misma presión. Entonces, la apertura y cierre del inyector va a ser por un motor piezoeléctrico que le da la orden al inyector para que abra o cierre en el momento que él lo determine. ¿Sí? Muy bien, aquí hemos terminado con lo que es la parte de motores. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en el próximo video.